Últimamente se ha vuelto tendencia en redes sociales el trastorno narcisista de personalidad y todo el mundo habla un poco de por qué el trastorno narcisista de personalidad es así y casi siempre se caracteriza por asociarse a hombres, mi ex el narcisista. Así que bueno, hoy les voy a explicar por qué el trastorno límite de la personalidad es para las mujeres lo que es el trastorno narcisista de personalidad para los hombres. Claro que hay mujeres narcisistas, claro que hay hombres con borderline, pero les voy a explicar por qué el trastorno límite de la personalidad se asocia más a lo femenino. Y lo más importante es que en este video les voy a explicar cómo pueden identificar a una persona con trastorno límite de la personalidad. Hola amigos, yo soy Eli León, bienvenidos a mi canal y el día de hoy quiero hablar de este tema porque muchas veces entramos en relaciones con personas que siguen distintos tipos de patrones de personalidad o de comportamientos que no entendemos y en realidad son parte de un trastorno. Entonces es importante observar y detectar que esta persona tiene este trastorno sin diagnosticar a la persona necesariamente, sino para salvaguardarnos a nosotros también, porque esto te hace entrar en relaciones bastante inestables si no son personas que son conscientes de sí mismas, ¿ok? O de su propio trastorno. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar principalmente de los criterios que se usan para diagnosticar a una persona en el DSM-5, sin ser tan metódicos en esto, sino que quiero usar como referencia bibliográfica básicamente los criterios del DSM-5, que es el manual en el que es como el diccionario de los psicólogos, donde se definen y se dan los criterios de ciertos trastornos de la personalidad. Entonces, el primer criterio que se usa para definir a una persona con trastorno límite de la personalidad es el miedo a ser abandonado, como que hay demasiado miedo al abandono. ¿Pero por qué hay demasiado miedo al abandono? Porque hay una alteración de la identidad, que es otro criterio muy fuerte. ¿Y por qué hay una alteración de la identidad? ¿O qué significa realmente una alteración en la identidad? Recordemos que los trastornos de personalidad en realidad son defensas del ego. Algo pasó en la infancia, algo pasó en algún momento de la vida que hizo salvaguardar a la persona en un patrón de comportamientos que se usan necesariamente como defensa. Al final los trastornos de personalidad son defensas del ego, no más que eso. Entonces son personas que aprendieron a comportarse de cierta manera, que va con un patrón, que eso es lo que ayuda a diagnosticar a la persona. Claramente no todas las personas con trastorno de personalidad son iguales, pero sí hay como un patrón, ¿no? Entonces el miedo al abandono también puede ser por dos cosas, o sea, como que se divide en dos partes. Primero, el trauma de no tengo valía, porque hay muy poca autoestima, baja autoestima en estas personas, y el trauma de tú eres la persona que me da realmente la identidad a mí, o yo valoro mi valía y mi identidad por ti. Les voy a explicar por qué pasa esto. A ver, las personas con trastorno límite de la personalidad tienen muchas variaciones en el estado del ánimo, es decir, muchas variaciones emocionales en el día. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes variaciones emocionales y te dejas llevar por esas variaciones emocionales? Que cada emoción marca una identidad diferente, por así decirlo. Por ejemplo, en la mañana estoy triste, entonces en la mañana siento que no valgo, más tarde pasa algo que me hace sentir mejor, entonces siento que valgo mucho, luego pasa algo que me hace sentir como miedoso y siento que no soy valiente, en otro momento me envalentono y siento que soy muy valiente. Entonces esas son alteraciones en la personalidad. Una personalidad normal, que no existe realmente la normalidad en las personalidades, pero bueno, básicamente una personalidad estable, no se deja llevar tanto por la emoción, sino que simplemente tiene un sentido del yo, ¿no? Cuando no hay un sentido del yo, también hay un vacío, porque también hay un momento en el que no hay emoción y llega el vacío, ¿no? Entonces, la persona que está con la persona con trastorno límite de la personalidad, básicamente está
gestionando las emociones de la persona con trastorno límite de la personalidad. Por eso a veces sentimos que nos ama, nos odia, porque también aquí nos conectamos con el pensamiento dicotómico, que el pensamiento dicotómico es muy complejo en una persona y es bastante importante que las personas identifiquen cuando tienen pensamiento dicotómico. En el trastorno límite de la personalidad es o te amo o te odio, no hay grises. Y yo siento que en la vida, es así, en la vida hay muchos grises. Y uno tiene que entender que a veces puedes estar molesto con una persona sin necesidad de que sea odiado, o puedes estar feliz con una persona sin necesidad de que esa persona no tenga defectos. Y de ahí viene la idealización. La idealización, idealizar a una persona, poner a una persona en un pedestal, decir esta persona es todo lo que yo he estado buscando, es crear una imagen falsa y en realidad no te estás enamorando de la persona. O sea, esa persona no se está enamorando de ti, sino de la imagen que creó de ti. En el momento en el que el tú real varíe un poco en la imagen que esa persona creó de ti, esa persona ya no te va a querer más, ¿ok? Entonces, básicamente hay un miedo al abandono por la falta de identidad, por básicamente el pensamiento de que dicotómico, ¿no? La falsa identidad viene un poco por el pensamiento dicotómico que se crea a partir de la variación emocional y de dejarse llevar por la emoción. Podemos ver que los borderline dicen un poco: soy demasiado emocional, soy demasiado corazón, es que yo lo siento todo demasiado. Y eso es lo que hay que gestionar. ¿Por qué el borderline se ve más en mujeres que en hombres? Y el narcisismo se ve más en hombres. El narcisismo y el borderline tenemos que recordar siempre que son defensas del ego. Y al final las defensas del ego también están gestionadas por nuestro nivel hormonal, básicamente. Entonces, aquí estoy tirando una teoría, no tan teoría mía, pero sí. A los hombres como que se les instiga a ser un poco más duros, a ser como más proveedores, a ser como más individualistas, digamos. Entonces el narcisismo es básicamente esto. En otro video podemos hablar un poco más del narcisismo, pero el narcisismo es básicamente una exaltación del yo que esconde un profundo vacío interno. Y el borderline por su parte es más emocional, es más de dar, es más de doy, pero en el momento en el que no me das, desastre, ¿no? Es como es como más ponerse en modo víctima que en modo cazador, digamos. ¿Y por qué la mujer se le instiga más a esto? Básicamente esto es un poco biológico, ¿no? Nosotras desde siempre teníamos que cuidar a los bebés, ser más empáticas, como ser más mamás, como así, ¿verdad? Y eso hacía que nosotras fuéramos muy emocionales, muy emocionales. ¿Y qué es el borderline? El borderline es mucha emoción, mucho corazón, mientras que el narcisismo es como mucha mente, ¿no? Obviamente, a veces se suele pensar que el borderline es un poco más leve que el narcisismo, porque el narcisismo suele querer algo de ti, ¿no? Como que suele querer algo tal vez material o en el mundo material. El borderline suele querer tu atención constantemente, ¿no? Entonces se suele decir, no, es que el borderline es más leve, pero no, también se puede ser víctima de una persona con trastorno límite de la personalidad que no se ha tratado a sí misma. Entonces, por eso quería hacer este video y básicamente tenemos que hablar más de los trastornos de la personalidad. Hay muchos trastornos de la personalidad. De hecho, en el clúster en el que está el trastorno límite de la personalidad también tenemos el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, que también podemos hablar de eso, que en el DSM-5 se habla como trastorno antisocial de la personalidad, pero ahí va lo que se llama sociopatía y psicopatía. Y tenemos el borderline y el narcisista. Todos estos trastornos son trastornos que son como muy cambiantes en su personalidad, digamos, como que no tienen un yo, que no tienen una identidad clara, ¿no? Por eso se llama básicamente trastorno de la personalidad. Es porque no hay una personalidad muy marcada, aunque hay otros trastornos que sí tienen una personalidad más marcada, y luego podemos hablar de los otros clústeres que son 3, A, B y C, pero bueno, luego hablamos de eso.
Pero sí, y de hecho yo siento que el trastorno narcisista y el borderline se parecen mucho en muchos sentidos, sobre todo en la manera de relacionarse, como el hecho de te idealizo, luego me enamoro no de ti necesariamente, sino de una imagen que yo creé de ti, cuando esa imagen que yo creé de ti me decepciona, porque en algún momento me va a decepcionar, pum, se cae, te caes completamente. Entonces viene la devaluación, porque el trastorno límite también devalúa a la otra persona. Viene todo el hecho de la devaluación, como con el narcisismo, pasan cosas y casi siempre lo que pasa es que el narcisista a veces como que se va y se aleja, y el borderline suele como apegarse un poco más por el miedo al abandono, ¿no? Pero básicamente son relaciones súper inestables. Hay muchas personas con trastorno límite de la personalidad, con personas con trastorno narcisista, porque son el match perfecto. Así que también como persona con borderline tienes que identificar tus patrones de comportamiento y ser capaz de mirar para adentro para darte cuenta si realmente estás cayendo en ciertas relaciones o estás cayendo con ciertas personas porque estás buscando necesariamente una persona que llene ese lado vacío. Si se dan cuenta, son como paralelos estos dos, pero luego podemos hablar de por qué el trastorno límite y el trastorno narcisista son como que paralelos y matches perfectos para mal. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo disfruté muchísimo hacerlo y nos vemos en el próximo video. Gracias.